Bendiciones. Hoy, Domingo de Resurrección, es uno de los cultos más importantes de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana, porque celebramos que Cristo se levantó entre los muertos y Él vive. Sí, su tumba hoy está vacía y ese es nuestro canto de esperanza, ese es nuestro canto de fe, ese es nuestro canto de celebración y siempre vamos a entonar alabanzas al Señor. Hoy marcamos la diferencia, hoy es el domingo más importante y como es importante, quiero ir a la luz de la palabra y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 14. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante ese evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me pareció a mí también. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Ahora, para conocer el marco de esta referencia de que Pablo escribió a la iglesia de Corinto en 1 Corintios capítulo 15, tenemos que comprender algo. Uno, Pablo fue el fundador de la iglesia de Corinto. Pablo en su segundo viaje, más o menos en el año 50, fue a muchos lugares y en el año 50 fundó la iglesia de Corinto, estuvo más de un año allí predicándoles, dando fundamento de la palabra de Dios. La iglesia de Corinto fue, podemos decir, como un dolor de cabeza para el apóstol Pablo, porque habían divisiones de la iglesia, había mucha carnalidad, había inmoralidad en la iglesia y aún al liderazgo había fornicación, había divorcio, por eso él enseñó un poquito del divorcio y del matrimonio, habían abusos en la cena del Señor. Les habló acerca de los dones espirituales porque también se hizo un enredo, había falta de amor y sobre todo también en las lenguas, había mucha distorsión en esta iglesia y también había enseñanza equivocada acerca de la resurrección de los muertos. Por eso Pablo, estando en Éfeso, más o menos se cree que era en Pascua, escribió, le mandó esta carta a la iglesia de Corintios para que comprendieran algo muy importante, los fundamentos de la fe. ¿Qué hizo Pablo? Pablo lo que estaba haciendo o diciendo o escribiendo en la iglesia de Corinto es defendiendo la fe cristiana. Sí, en primer lugar, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto y nos dice a nosotros, uno, la base de nuestra fe. Jesús resucitó y es el fundamento, es lo que sostiene nuestra creencia, es lo que sostiene nuestras convicciones. Si Jesús no resucitó, entonces el evangelio o nuestra fe serían falsos. Pero más de 2000 años hay millones de personas que hemos creído que Jesús resucitó. El cristianismo no es una filosofía, no es una religión como tal, es una relación con el verdadero Dios, con Jesús. Y es importante que usted y yo tengamos firmes convicciones. Pablo les dijo a la iglesia de Corinto, ustedes recibieron y creyeron lo que les prediqué. Que les predicó el evangelio de Jesús, las buenas nuevas de salvación y la palabra de Dios, las escrituras. Cuando puedo ver la firmeza de mi fe, lo voy a ver, ¿dónde? En los tiempos de crisis, cuando tengo que defender o hablar mi fe en otras personas.
Segundo, la resurrección de Jesús nos dice aquí el apóstol Pablo que venció el pecado y la muerte. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice, Cristo murió por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Él murió, Él se dio por ti. Y también Pablo lo dice después en el mismo capítulo, en el versículo 54 y 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Jesús venció el pecado, lo derrotó. El pecado desde Génesis capítulo 3 que entró en la humanidad, Jesús fue el que rescató, el que nos liberó y también venció el poder de la muerte. Por eso usted y yo somos más que vencedores, somos victoriosos y tenemos que dar gloria a Dios por esto. Tercero, Pablo ahora quiere decirle a la iglesia de Corinto y nos quiere decir a nosotros cristianos hoy en día, la resurrección de Jesús demostró, confirmó que Jesús o que Él es Dios. Sí, Él es Dios. Jesús varias veces, Él dijo en el Evangelio, yo soy el Hijo de Dios. Él era el Mesías, el ungido de Dios. Y Romanos capítulo 1, versículo 4 dice Pablo, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, podemos confiar y tenemos la plena confianza de que todo está bajo el control de ¿quién? De Dios, de su Hijo Jesucristo, el cual nosotros alabamos. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios y en Él tenemos confianza y en Él podemos celebrar victoriosamente. Él es Dios, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en cuarto lugar, quiero hablarles algo muy importante. La resurrección de Jesús nos da confianza, nos da seguridad, nos da fe en creer en su palabra y en sus promesas. ¿Por qué les digo esto? Vea lo que dice Pablo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Sí, hermano y hermana, amigo y amiga, la palabra de Dios nuevamente nos confirma que ella es segura. Isaías profetizó acerca de que en Isaías 53 de que Jesús iba a morir por nuestros pecados. Y esto sucedió 500 años antes de que sucediera esto. Sí, la escritura es segura. Y después el profeta Oseas también habló en Oseas capítulo 6 de que Jesús iba a morir y que al tercer día iba a resucitar entre los muertos y Él vive. Sí, la resurrección de Jesús nos da confianza, nos da fortaleza, nos da firmeza de que la palabra es segura y que todas las promesas que Él tiene son seguras para usted y para mí y que podemos confiar. Y hay algo más, que Jesús prometió que iba a regresar nuevamente y en eso estamos esperando nosotros. Jesús vive y viene nuevamente por su iglesia. Según de Corintios 1, 20 y 22, vea lo que dice Pablo nuevamente a la iglesia de Corinto. Porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Jesús sí. Y en Jesús, en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la arras del Espíritu en nuestros corazones. Sí, todas las promesas que hay en la palabra son para usted y para mí, para la gloria de Dios. Él nos ungió, Él nos selló, Él nos dio las arras, o sea, nos dio el Espíritu Santo y Él está en nuestros corazones y esa es la garantía del regalo más lindo que es la salvación, la vida eterna. Por eso gocémonos en esta mañana que Jesús resucitó y sus promesas se cumplen. Y en último lugar, el quinto punto, la resurrección de Jesús nos da valor de testificar. Sí, ahora leíamos en 1 Corintios capítulo 15 del 5 al 11
cómo Pablo estaba testificando. Pablo contó su testimonio, contó cómo fue el encuentro, o en otras cartas él escribía cómo fue ese encuentro con Jesús. Pablo no se podía callar y él mencionó, por ejemplo, a Cefas, a Pedro. Él mencionó, y Pedro en Hechos capítulo 2, él lo primero que dijo es que ustedes mataron a Jesús y Dios lo levantó entre los muertos y él vive. Y dice que más de 3,000 personas aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Pero no solamente Pedro testificó de que Jesús resucitó, y no solamente Pablo, lo testificaron Jacobo, lo vieron, más de 500 vieron a Jesús ascender a los cielos y tuvieron la experiencia con él. Usted y yo, hermanos, tenemos que testificar de la bendición de saber que nuestro Dios es real, que Jesús resucitó. ¿Cómo hablamos de eso? Cuando usted cuenta su testimonio, cómo su vida tenía obstáculos, tenían cosas anteriormente, no valía nada, estaba vacío, pero llegó un momento donde encontramos a Jesús, o Él nos encontró a nosotros, y nuestra vida fue transformada y fue cambiada. El Evangelio nos dice, la palabra de Dios nos dice que usted y yo tenemos un compromiso, una responsabilidad de hablarles a todas las personas que Jesús vive, que el Evangelio de las buenas de salvación es Jesús vive, Jesús resucitó y Él está en medio de nosotros. Tú tienes que contar tu experiencia, tú tienes que contar cómo fue ese encuentro con Jesús. Ese fue el valor que le dio a la iglesia primitiva, eso es lo que le dio el valor a la iglesia cristiana, eso es lo que le dio el valor a todos los hombres y mujeres que testificaron de que Jesús vive. Sí, nuestra experiencia es importante contarla hoy en día. Hay que darle valor en medio de la crisis, en medio de todo dolor, de toda tristeza que hay en el mundo. Deben conocer que Jesús resucitó, que Jesús vive. Sí, la esperanza de la salvación está en Cristo Jesús. La resurrección de Jesús es la confirmación del poder de Dios. Oremos. Padre Celestial, esta mañana celebramos el triunfo de Cristo, pero recordamos su pasión, su muerte, su crucifixión, pero también recordamos con ahínco, con pasión, de que Él se levantó un domingo como hoy entre los muertos. Padre Celestial, te doy gracias por la gloria tan inmensa de tener a Jesús en nuestros corazones. Gracias por las promesas que tú nos has dado. Gracias por el Espíritu Santo, la zarra del Espíritu. Gracias porque hemos sido sellados. Gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y un día, muy pronto, vamos a estar frente a frente en esas bodas del Cordero y nos vamos a gozar porque es el acontecimiento que estamos esperando como iglesia, tu segunda venida, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y nosotros como iglesia no queremos quedarnos callados, sino queremos seguir hablando del Señor en todo lugar, en todo tiempo. A ti sea la honra, a ti sea el honor, a ti sea la honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Agradecemos que nos sigas en nuestras redes sociales. Somos la Iglesia del Nazareno Alajuelita.